Millonario frío se casa por contrato y descubre que la mendiga negra es virgen. Queda impactado. Alejandro siempre había sido el hombre implacable, frío, calculador, dueño de una fortuna que podía levantar ciudades. Nadie lo había visto sonreír de verdad, ni sentir. Su corazón parecía hecho de hielo, encerrado bajo capas de negocios perfectos y contratos infames. Era el rey absoluto de su mundo de acero y vidrio. Pero ese día, todo cambió. La mansión gigante, con sus paredes blancas y pisos relucientes, parecía tan vacía como su alma. Allí estaba él, en la sala principal, mirando un contrato con un nudo en la garganta. A su lado, Sofía, una joven que parecía sacada de otra realidad. Su piel oscura brillaba con una mezcla de orgullo y miedo. Su vestido sencillo contrastaba con el lujo brutal que los rodeaba. Sofía venía de una vida de sacrificios. Huérfana desde niña, había luchado contra el mundo para no perder su dignidad. Su mirada no pedía nada, pero guardaba un secreto que quemaba dentro. Era virgen, y esa verdad, tan frágil como explosiva, la protegía de un pasado que nadie podía imaginar. Alejandro no sabía nada de eso, todavía. La familia de Alejandro le eligió para fortalecer su imperio. Un matrimonio por conveniencia, sin amor, donde las emociones eran un lujo prohibido. El millonario apenas la miraba. Sus ojos eran puñales fríos y desconfiados, pero Sofía no estaba dispuesta a ceder. Cada gesto suyo estaba impregnado de una fuerza que Alejandro no podía comprender y que poco a poco le arrancaba capas de su frío armadura. El primer encuentro fue una mezcla rara de silencios incómodos y miradas tensas. Él, vestido impecable, con la mandíbula apretada. Ella, temblando bajo el peso invisible de su verdad. Nadie dijo una palabra. Pero la atmósfera explotaba con energía reprimida. Alejandro sintió un hormigueo. ¿Qué le estaba pasando? Y entonces, sin aviso, la tranquilidad de la mansión se rompió. Un mensaje encriptado apareció en su teléfono. Una amenaza que llegaba del pasado. Un rival oscuro, un hombre lleno de odio, dispuesto a destrozar lo que Alejandro había construido. Pero no solo eso. El nombre de Sofía apareció en aquella amenaza, relacionado con secretos enterrados y mentiras que podían arruinarlo todo. Las paredes blancas empezaron a cerrarse. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba, que lo que creía seguro se desvanecía. El contrato que firmaron parecía un juego absurdo en un tablero lleno de bombas. Y allí, en medio del silencio y las miradas, algo cambió. Alejandro vio más allá de la joven dócil que la gente esperaba que fuera. Descubrió una verdad peligrosa, una villa humana detrás de ese misterio que lo perturbaba hasta lo más profundo. ¿Podrá este hombre que nunca quiso sentir aprender a abrir su corazón? ¿O siempre seguirá preso en esa jaula de hielo que él mismo construyó? ¿Y qué pasará cuando el pasado oscuro y el secreto de Sofía salgan a la luz? Esto recién comienza. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en la mansión era eléctrica. Alejandro sentía que el aire se espesaba. Las paredes blancas parecían acercarse, como una prisión que lo acorralaba. Sofía a su lado lo miraba con una mezcla de valentía y temor. Pero él no podía concentrarse en sus ojos. Su mente estaba atrapada en el mensaje que acababa de recibir. La amenaza palpitaba en su teléfono, un eco oscuro de un pasado que había intentado enterrar. Sofía, su voz salió entrecortada. Ella lo observó,
un brillo inquisitivo en su mirada. «¿Qué sucede?», preguntó, sintiendo el cambio en su energía. Pero Alejandro no pudo responder. Una puerta se abrió de golpe. Era su madre, la matriarca de la familia, quien siempre tenía un aire autoritario, un rayo de sol a la proyección de su dura imagen. Su rostro, normalmente sereno, estaba empapado de preocupación. «Alejandro, hay algo que debes saber», dijo la voz tensa. «Tu padre ha regresado». El estómago de Alejandro se hundió. Su padre había desaparecido años atrás. Un fantasma que había dejado detrás de sí un legado de mentiras y traiciones. Creyó que se había ido para siempre, huyendo de los peligros que había creado. Pero ahora, su regreso significaba caos. «¿Regresó? ¿Para qué?», preguntó, intentando mantener la calma. Los pensamientos se agolpaban en su mente como un torbellino. Sofía, atrapada entre dos mundos, miraba de uno a otro. No sabía quién era el hombre detrás de su esposo, ni los secretos que la familia escondía, pero le inquietaba el giro que estaba tomando todo. No quería ser solo un peón en este juego de poder. «Dijo que tiene información crucial sobre un acuerdo», continuó su madre, «algo que involucra a Sofía». El corazón de Alejandro se detuvo. Miró a Sofía. Su rostro se había transformado. La fortaleza que antes emanaba parecía desvanecerse. «¿Acuerdo?», inquirió, tratando de entender lo que estaba en juego. «Lo que tu padre sabe podría cambiarlo todo», respondió su madre, sosteniendo su mirada con firmeza. «Y podría ser peligroso». El silencio se hizo pesado. Un sudor frío recorrió la espalda de Alejandro. Los secretos que habían dejado atrás podrían estar resurgiendo, y en el centro de eso estaba Sofía. ¿Pero qué secretos ocultaba ella? ¿Qué tenía su padre que no habían revelado? Sin previo aviso, la puerta principal se estrelló contra la pared, y un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la sala, sus rostros cubiertos por la sombra y la violencia destilando en sus ojos. «¡Alejandro!», gritó uno de ellos. «Es hora de que pagues por el pasado». La situación se tornó caótica. Sofía, aterrorizada, buscó cubrirse detrás de Alejandro, quien, con su instinto de supervivencia agudizándose, lo único que pudo pensar fue en protegerla. Pero en ese instante, el rostro de su madre se tornó pálido, y las palabras que salieron de sus labios lo dejaron helado. «No, no puede ser. Él no puede saberlo». Un grito interior emergió. ¿Qué había hecho su padre? ¿Qué tenía que ver ella con su oscuro legado? La realidad comenzó a desmoronarse, y Alejandro sintió que su mundo se deslizaba entre sus dedos. Y en ese preciso momento, un eco resonó en la mansión. Una voz familiar, que llevaba años callada, subió a la superficie. «Alejandro, soy yo. Te he estado buscando». Fue un hombre del pasado, uno que pensaba que estaba sujeto por las sombras. Era el hermano perdido, aquel que había estado oculto en el limbo de su historia, un hilo que unía todo. La sensación de choque llenó la sala, y el aire se volvió denso. La verdad estaba a punto de estallar. ¿Puede el hielo del corazón de Alejandro derretirse? ¿Es Sofía solo una víctima más en un juego sin escrúpulos? ¿Qué secretos se descubrirán y quién saldrá a la luz? Esto apenas comienza. La revelación en la mansión fue como un trueno desgarrador. Alejandro sintió cómo la habitación se tornaba densa, cada respiración se volvía un desafío. Su hermano, el que creía perdido para siempre, estaba de pie en la entrada. Su presencia era un eco de promesas rotas y secretos guardados. «¡Oscar!», gritó, incrédulo. «¡No puede ser!». Oscar, con una mirada desafiante, avanzó, rompiendo la distancia que lo separaba de su hermano. Su rostro tenía la dureza de los años sumidos en el olvido y la rabia, pero también llevaba una tristeza que lo hacía parecer más un hombre roto que un rival. Alejandro, aún atrapado entre la incredulidad y la ira, no podía apartar la mirada de él. «He estado buscándote, buscando respuestas», dijo Oscar, su voz cargada de rencor y desesperación. «Pero tú solo te escondes detrás de oro y mentiras».
Sofía, temblando, dio un paso atrás. Todo lo que había creído saber sobre su nuevo esposo se desvanecía a medida que las revelaciones se acumulaban. Su alma vibraba con la incertidumbre, sintiéndose como un peón en un juego que ni siquiera comprendía. La atmósfera era electrificante, la tensión cortaba el aire, y como si al mismo tiempo retuviera la respiración, todos esperaban que alguien rompiera el silencio. Pero fue la madre de Alejandro quien lo hizo, su voz temblorosa pero firme. ¿Qué significa esto, Oscar? Significa que son parte de algo mucho más oscuro de lo que creen, respondió él, señalando a Sofía. Ella no es solo una víctima en este juego. Sabe más de lo que cree. Alejandro sintió un ardor en el pecho. La mirada de Sofía se volvió una mezcla de confusión y terror. ¿Qué secretos tenía? ¿Qué había hecho su padre para involucrarla en todo esto? No, exclamó. Sofía es simplemente una mujer buena, digna de respeto. Oscar sonrió, pero no había nada amable en su expresión. La risa burlona resonó en la mansión, como un eco de un pasado que pendía como una espada sobre ellos. Naif, pero el mundo no es blanco y negro. El pasado de Sofía es un laberinto, y tú, Alejandro, estás a punto de perderte en él. De repente, el grupo de hombres encapuchados que había invadido la sala se movió. El líder señaló a Sofía, sus ojos destilando odio y resentimiento. «Sofía», gritó, «deja de jugar a ser alguien que no eres. Sabemos lo que has hecho». Una explosión de dudas llenó la habitación. Sofía parecía tambalearse al borde del colapso. Su mirada fija en los hombres, sus ojos amplios como platos. ¿Qué quieren decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué ha hecho Sofía?», resonó en la mente de Alejandro, como un mantra aterrador. Antes de que pudiera cuestionarla, su madre intervino, con su carácter autoritario cubierto de pánico. «No la toquen. No tienen idea de lo que están haciendo». Pero el líder ignoró su protesta y se acercó a Sofía. Su mirada amenazadora la envolvía. «Tu padre te vendió, y ahora tendrás que pagar las consecuencias». El tiempo se detuvo. La corrupción y el miedo lavaron la habitación como una ola imparable. Alejandro sintió que el hielo en su corazón comenzaba a derretirse ante la inminente realidad. Sofía, atrapada entre un presente aterrador y un pasado oscuro que la amenazaba con devorarla, empezó a llorar. Las lágrimas caían como una lluvia de desesperación, y Alejandro se dio cuenta de que el mayor error había sido subestimar el peso de su historia. «No, Sofía, no», gritó Alejandro extendiendo la mano hacia ella, pero el grupo de hombres se movía, como un depredador listo para atacar, y entonces todo estalló en caos. Un disparo resonó, el sonido de la bala silbando mientras el tiempo se ralentizaba. El rostro de Sofía se llenó de terror. La escena se tornó borrosa. Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, la verdad y las mentiras entrelazándose en un laberinto sin salida. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué secretos guardaba? Y lo más aterrador de todo, ¿quién estaba realmente al mando en esta lucha por el poder? La verdad era un monstruo que acechaba desde las sombras, y todos eran sus víctimas en esta historia de traición y dolor. Esto apenas comienza. El estruendo del disparo resonó en la mansión. El caos se desató como un volcán en erupción. Sofía retrocedió, presa del pánico. Alejandro extendió la mano, un haz de luz y esperanza, pero la escena se convirtió en un torbellino. Los hombres encapuchados se movieron como sombras, buscando su presa. La sangre ardía en las venas de Alejandro, y un grito brotó de su garganta, pero se perdió entre el ruido. Sofía cayó al suelo, cubierta por un manto de confusión y miedo, sus ojos buscando a Alejandro. Pero antes de que él pudiera llegar hasta ella, un segundo disparo estalló, rompiendo el aire denso. «¡No, Sofía!», gritó Alejandro, su corazón latiendo con furia. Se abalanzó hacia ella, pero un hombre lo detuvo con una mano firme en el pecho. «¡Quítate!»,
rugió Alejandro, empujando al agresor. La adrenalina corría por su cuerpo como un rayo. Todo lo que sabía, todo lo que había construido, se desmoronaba ante él. Pero en ese instante se detuvo. Oscuros ecos del pasado resonaron en su mente. La figura de su padre, el hombre que había huido de sus responsabilidades, cobraba vida ante sus ojos. Ese mismo hombre que había marcado su infancia con el dolor de la traición. Su regreso no solo traía caos, también traía verdades. ¿Qué has hecho?, preguntó Oscar, su voz cortante como un cuchillo, mientras sus ojos se deslizaban hacia Sofía. ¿Qué sabías de ella, Alejandro? El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué había hecho su padre para implicar a Sofía? Todo cobraba sentido, pero solo en el peor de los escenarios. De pronto, un revuelo. Fue como si un maremoto arrastrara los cimientos de su realidad. Sofía, aún en el suelo, levantó la mirada. Tenía algo en sus manos. Un pequeño objeto brillaba entre sus dedos, y un instante congeló el tiempo. Era un viejo medallón, la pieza de un rompecabezas cuya imagen nunca había podido ver. Pero lo que flotaba en el aire era algo más que metal. Un secreto. ¿Qué es eso, Sofía?, preguntó Alejandro, su voz desgarrada. Sofía balbuceó, sus palabras atragantándose en su garganta. No lo sé, solo lo encontré, dijo, mirando al medallón, nerviosa. Era evidente que ese objeto estaba vinculado a su pasado, y con ello un universo de complicaciones amenazaba con desbordarse. ¡Basta!, gritó el líder de los encapuchados, apuntando a Sofía. Su rostro oculto era un mar de odio. ¡Dámelo! Pero justo en ese momento, otra figura irrumpió en la habitación. Era una mujer de pie, con una determinación que nadie había visto. La madre de Alejandro, con el rostro pálido pero firme, se interpuso entre Sofía y el grupo. «¡No la toquen!», gritó. Sus ojos ardían con una pasión desbordante. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo. Ese instante parecía eterno. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quién eres tú para ordenarnos?», dijo el líder, su voz burlona retumbando en la sala. Y entonces, la madre de Alejandro habló. Cada palabra un eco del pasado repleto de sombras. «Soy la clave de su destino y el secreto que han intentado ocultar». Sofía, confundida, se enderezó, su mirada ahora enfocada en la madre de Alejandro. ¿Qué sabía ella de su historia? «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía, el miedo transformándose en una búsqueda de respuestas. La madre de Alejandro suspiró hondo y en un gesto inesperado deslizó una mano bajo su vestido. Sacó un viejo documento, desgastado y amarillento. Cuando lo abrió, sus ojos reflejaron un tasado insospechado. «Esto no es solo un contrato», dijo, sus palabras resonando en la sala. «Es la prueba de la verdadera identidad de Sofía». El aire se volvió helado. Un velo de duda cubría la habitación. Sofía miró a Alejandro, y en su rostro había una mezcla de horror y esperanza. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué había descubierto su madre? ¿Qué secretos inconfesables escondía Sofía? Todo en lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. «Esto», continuó su madre, «esto cambia todo. Sofía no es quien piensan». El eco de sus palabras sorprendió a todos, y en ese momento Alejandro sintió que la verdad se deslizaba entre sus dedos. Su vida, su amor, todo lo que creía conocer colgaba de un hilo. Afuera las sirenas comenzaron a aullar, marcando el inicio de algo todavía más oscuro. La verdad se revelaría, aunque fuera por las peores de las circunstancias. ¿Qué esconden los secretos de Sofía? ¿Quiénes son realmente? Y lo más inquietante, ¿podrán ellos enfrentarse a lo que viene en el horizonte? El tiempo empezaba a escaparse. Esto apenas comienza. La atmósfera estaba impregnada de tensión, como un cable a punto de romperse. La madre de Alejandro sostenía el documento.
su rostro una mezcla de determinación y miedo. Las miradas se dirigieron hacia ella, cada oyente conteniendo la respiración, esperando que de sus labios saliera la verdad. La incertidumbre pesaba en el aire. Esto, comenzó su madre, su voz firme, es un testamento, no solo de bienes, sino de secretos que han estado ocultos por años. Y Sofía no es quien tú crees. Las palabras se deslizaron como un cuchillo afilado, cortando la confusión en el ambiente. Sofía dio un paso atrás, su cuerpo temblando levemente. Alejandro sintió como el hielo en su corazón comenzaba a romperse, pero no en el sentido que había esperado. Un sudor frío recorrió su frente. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», preguntó su voz quebrada. Un impulso de defensa surgió en su interior. Tenía que protegerla. El líder de los encapuchados rió con desdén. Se acercó a la madre de Alejandro, apuntando con un dedo tembloroso hacia ella. «Ese documento no puede ser más que papel. El pasado no se puede cambiar». «¿Y qué sabes tú del pasado?», respondió ella, su voz resonando con fuerza. En ese instante, algo inusual sucedió. Una explosión sacudió la mansión, retumbando hasta los cimientos. Las ventanas temblaron, y el fragor llenó el aire. La luz parpadeó, y un humo gris comenzó a penetrar en el salón, envolviendo todo en un velo de confusión. Los hombres encapuchados se sacudieron, momentáneamente distraídos. Alejandro aprovechó la oportunidad y corrió hacia Sofía. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un sonido brillante rompió la oscuridad. Un destello, y en un susurro de tiempo, lo que parecía ser un pequeño dron apareció por la ventana rota. Volaba en círculos, emitiendo un ruido agudo. «¡Maldición!», gritó uno de los encapuchados, intentando derribarlo. Pero antes de que siquiera pudiera disparar, el dron lanzó un objeto pequeño al suelo, una granada de humo. El aire se llenó instantáneamente con un resplandor blanco, oscureciendo los rostros. Entre el caos, un grito desgarrador resonó, una voz familiar que cortó como un rayo en la tormenta. Era Sofía. «¡Yo lo sé!», gritó con desesperación. «Soy la hija de tu padre». Todo se detuvo. La revelación cayó sobre ellos como un balde de agua fría. La pieza que faltaba encajó abruptamente, como si toda la trama se hubiera deshecho. Un silencio ensordecedor envolvió a todos. La verdad colisionó con la realidad. Alejandro sintió como si el mundo se desmoronara. Miró a Sofía, sus ojos llenos de pánico y revelaciones. ¿Era posible? ¿La hija de su padre? ¿Qué había detrás de esa declaración? «¡No!», exclamó Alejandro al borde del colapso. La realidad que conocía se desvanecía como arena entre sus dedos. Un torrente de dudas y conflictos recorrieron su mente. «¿Por qué no me dijiste nada?». Miró a su madre, buscando respuestas en su rostro, pero no había claridad. Sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Era Sofía una víctima o algo más complicado? La confusión se convirtió en horror cuando sus pensamientos se detuvieron en otra pregunta. ¿Qué secretos más oscuros podían salir a la luz? El caos del humo, los gritos, los recuerdos olvidados se entrelazaban en la confusión. Sofía había lanzado una bomba de revelaciones, pero la más devastadora apenas comenzaba a desnudarse. En ese momento un susurro helado se deslizó entre ellos como un fantasma. «El pasado nunca se escapa, y tú, Alejandro, todavía tienes cuentas que saldar». Un nuevo personaje, al borde de la sombra, se asomó por el humo. Era un hombre que todos creían perdido. Su presencia iluminó la sala, y con él llegó un nuevo estallido de verdades por descubrir. La mansión temblaba bajo el peso del caos. Todo lo que Alejandro había creído se tambaleaba. La verdad de Sofía era solo el principio. ¿Quién era realmente? ¿Qué iba a ser de ellos? La historia estaba lejos de terminar, y en cada rincón de la mansión, los ecos del pasado aún gritarían por respuestas. La atmósfera estaba cargada de tensión, como un resorte a punto de estallar. La madre de Alejandro sostenía el documento, su mirada desgastada pero decidida. Con cada palabra que pronunciaba,
El silencio retumbaba en la sala, como un eco lejano que ansiaba respuestas. «Esto es un testamento», comenzó, vacilante, hasta que la firmeza tomó cada sílaba. «No solo de bienes, sino de secretos que han estado enterrados. Y Sofía no es quien tú crees». Las palabras de su madre fueron un golpe en el pecho. Sofía dio un paso atrás, sus ojos amplios, llenos de miedo e incomprensión. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Quién era Sofía realmente? ¿Qué había detrás de su historia? El líder de los encapuchados soltó una risa burlona. Se acercó a su madre, la arrogancia brillando en su mirada. «Ese papel no puede cambiar nada. El pasado siempre pesa más que el presente». Un estruendo sacudió la mansión. Las luces parpadearon, y un humo gris se deslizó por el aire. Era como si un fantasma hubiese irrumpido en la sala, envolviendo a todos en una bruma de confusión. Alejandro apenas podía pensar. Salir de allí, proteger a Sofía, entender qué estaba sucediendo. Pero justo cuando su mente empezaba a aclararse, todo se volvió aún más caótico cuando un dron apareció por la ventana volando en círculos, con un zumbido agudo. Algo pequeño fue lanzado al suelo, una granada de humo. El aire se volvió irrespirable, y en medio de la confusión, un grito desgarrador resonó. «¡Yo lo sé!», Sofía gritó, sus ojos llenos de lágrimas. «Soy la hija de tu padre». El tiempo se detuvo. La revelación resonó en los corazones de todos, un eco de verdades ocultas. Alejandro quedó paralizado. ¿Era posible? ¿Su padre había tenido otra familia? La idea lo golpeó como un martillo. Sofía, su esposa por contrato, era parte de un caos que se había gestado mucho antes de que los dos se cruzaran. Sofía se tambaleó, aterrorizada, mientras los hombres encapuchados fijaban en ella miradas cargadas de rencor. Alejandro sintió que su corazón se encogía. La verdad era como un puñal afilado, atravesando todo lo que creía. «¿Qué?», su voz salió entrecortada. «Sofía, ¿por qué no me dijiste nada?». Su mirada se centró en su madre, que se estremecía de pánico mientras sostenía el documento. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció entre las sombras de la sala. Era un hombre de pie, familiar pero distante. No podía ser, pero su corazón ya lo sabía. «Alejandro», dijo aquel hombre, su voz un eco de recuerdos olvidados. «He estado en la oscuridad por demasiado tiempo». Era él, el hermano que había creído perdido. Una oleada de recuerdos golpeó a Alejandro. La traición, el dolor de la separación. Todo se desmoronaba en su cabeza. ¿Qué quería? ¿Vengarse? ¿Reconciliarse? Exclamó su pecho apretándose. «¿Qué haces aquí?». «Vengo a darles la verdad. Todo lo que creían está basado en mentiras. Sofía, tú no solo eres la hija de nuestro padre». Oscar hizo una pausa. Sus ojos ardían. La revelación que estaba a punto de soltar cambiaría todo. «Eres parte de un linaje que ha estado oculto. Eres la última descendiente de una antigua familia que nuestro padre ha tratado de borrar del mapa». El eco de sus palabras resonó como un trueno en la mansión. Alejandro, a punto de derrumbarse, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sofía no solo era su esposa, era un espectro del pasado, una pieza de un ajedrez que nunca había realmente entendido. «No puedes hacer esto», dijo la madre de Alejandro, desesperada, aferrándose al documento como si pudiera detener la tormenta. Pero el horror apenas comenzaba. En un giro abrupto, el líder de los encapuchados sonrió. Su voz helada cortaba el aire. «No han escuchado todo». Su risa resonó en la sala. «Vimos la oportunidad de cobrar cuentas, y será Sofía quien pagará por los secretos de su familia». La atmósfera se volvió densa. El caos se instaló de nuevo. Alejandro sintió que un sudor frío recorría su espalda. Quería protegerla, pero las sombras del pasado estaban a punto de engullirlo todo. Era un juego peligroso en el que todos eran presas. En ese momento, los ecos de la verdad golpearon con fuerza.
Sofía se aferró al medallón que había encontrado, un objeto que contenía más de lo que ninguno podía imaginar. ¿Qué había ocultado su padre? ¿Quiénes eran realmente? La respuesta estaba cerca, y con cada latido del corazón se acercaba un desenlace aterrador. Todo se oscureció. Estaban a punto de descubrir que la historia apenas comenzaba. ¿Podría Alejandro proteger a Sofía? ¿O esta elección desataría fuerzas que no podrían controlar? La verdad los aguardaba al final del túnel, y el tiempo empezaba a agotarse. El silencio en la mansión se volvió opresivo, como si todo el aire se hubiera escapado por completo. El rostro de Sofía estaba pálido, asustada, y Alejandro sentía que el corazón le latía con fuerza. ¿Era posible que todo lo que conocía se desmoronara en un instante? El líder de los encapuchados se abalanzó hacia Sofía, su rostro oculto, pero sus intenciones demasiado claras. ¡No!, gritó Alejandro, lanzándose hacia ella, pero en un abrir y cerrar de ojos. El caos se desató. Una explosión de ruido. La puerta se hizo añicos y un grupo de refuerzos armados irrumpió, llenando la sala de ruidos de botas y susurros de órdenes. Alejandro se congeló al reconocer a uno de ellos. Era Iván, un viejo amigo de la familia, un hombre en el que había confiado, pero su mirada era frío acero, y no había reconocimiento en su rostro. «Nadie se mueve», rugió Iván. Su mano sostenía un arma, y la tensión en el aire cortaba como un cuchillo. «Iván, ¿qué haces?», preguntó Alejandro, la incredulidad y el miedo tensando cada palabra. «Estoy aquí para hacer justicia», contestó Iván, escaneando la habitación. «Y Freddy me prometió que esto terminaría hoy». «¿Freddy?». La confusión se instaló en el rostro de Alejandro. No podía creer que su amigo estuviera del lado de sus enemigos. Mientras tanto, Sofía se había encogido, su mirada perdida entre la multitud. Las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Ella, la hija de su padre. Esa idea giraba como un torbellino en la cabeza de Alejandro. «Dame la verdad o sufrirás las consecuencias», gritó el líder encapuchado, mientras Iván se movía con un aire de control. En ese instante, la madre de Alejandro, enfrentando toda la confusión y el pánico, gritó: «Sofía es inocente, no tiene nada que ver con esto». Pero el caos reinaba. En un giro inesperado, el hermano perdido de Alejandro, Óscar, se colocó entre Sofía y los encapuchados. Con el rostro adornado de rabia, vociferó: «No te atrevas a tocarla». La tensión se disparó. Alejandro maldijo su propia incapacidad. No entendía su propia historia. Entonces, un disparo, un sonido retumbante que hizo eco en la sala. Todo sucedió en un segundo, y el tiempo se detuvo. Alejandro se dio la vuelta y vio a su madre desplomarse, el rostro pálido, una gota de sangre brotando de su boca. «¡No!», gritó Alejandro como un animal herido. Corrió hacia ella, pero el mundo había estallado en caos. La escena se volvió irrespirable, humanos organizándose en un correr frenético. Sofía, con el medallón aún en mano, retrocedió, chocando con la pared. ¿Qué acababa de pasar? ¿Eran sus orígenes la causa de esta locura? Parecía que el dragón que habían despierto jamás podría ser controlado. «¡Tú!», dijo Óscar, girándose hacia Alejandro. «Es tu padre quien está detrás de todo esto». Las palabras impactaron como una carga de dinamita. La verdad se retorcía, deformándose ante sus ojos. La comprensión de que toda su vida había sido una construcción de mentiras lo aplastó. Su padre no solo había abandonado a Óscar, sino que también había manipulado a Sofía, llevándola a la línea de fuego. Alejandro miró a su madre, a punto de perderla. Un mar de emociones lo invadía. La impotencia lo devoraba. «¡Eso es lo que él ha hecho!», gritó Iván, señalando a su amigo, buscando respuestas en sus ojos. Iván iba a decir algo. Su boca comenzó a abrirse, pero fue interrumpido por un sonido desgarrador que jamás esperó escuchar.
Un grito surgió de los labios de Sofía. ¡El medallón! Es la clave. El objeto brillante en su mano reflejaba un rayo de luz. Con su grito, un poder oculto pareció despertar. Un segundo disparo resonó, esta vez con aún más fuerza. Y un nuevo rostro apareció entre las sombras. Era el hombre que Alejandro había creído muerto, su padre. La figura, desaliñada y desgastada, pero viva, con una sonrisa de loco, sus ojos incendiados con locura. «Alejandro, regresé por ti y por Sofía», dijo su padre, mientras la habitación se quedaba en un silencio sepulcral. El caos en la sala se tornó en un susurro de asombro y terror. La realidad se desgarraba. Todo se alzaba en una nube nebulosa. Si pensaban que estaban en el fondo, aún no habían visto nada. La verdadera tormenta apenas comenzaba. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué vendría a continuación? La tensión en la mansión era palpable, el aire pesado, casi eléctrico. La revelación de Sofía colgaba en el aire como una espada afilada. Alejandro sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su padre, el hombre que consideraba un monstruo, ahora era el linaje que había condenado su vida. «No, esto no puede ser real», gritó, su voz sonando tan frágil como el cristal. El eco resonó en la sala, donde todos contenían la respiración. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas y miedo, sostenía el medallón contra su pecho, como si le diera fuerza. «Alejandro, yo», susurró temblando, la voz quebrada. No había más palabras, solo angustia. El hombre que se hacía llamar su padre sonrió con locura. «Sí, muchacho, ella es tu enlace con el pasado. Pero no solo eso». Un sudor frío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué quería decir con eso? La mente de él corría desenfrenada, y antes de que pudiera formular una respuesta, la voz de Oscar interrumpió. «Es hora de que todos sepan la verdad sobre tu padre, Alejandro». La mirada feroz de Oscar recorrió la habitación, desnudando cada secreto a su paso. De repente, las luces parpadearon violentamente y la figura de su padre se oscureció un momento, como si se desvaneciera. Pero no fue solo eso. Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alejandro! ¡Cuidado!». Un disparo resonó. Fue un estallido, un sonido tan crudo que hizo que todos se agacharan, cubriéndose instintivamente. La madre de Alejandro cayó al suelo, con un impacto brutal. Su rostro ya pálido se tornó más gris. Un silencio mortal llenó el aire. «¡Mamá!», gritó Alejandro, lanzándose hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, un nuevo elemento salió del humo. No era otro que Freddy, un viejo socio del padre de Alejandro que se había dejado ver en las sombras, su arma todavía humeante, apuntando a la madre que yacía en el suelo. «¿Qué demonios haces aquí?», exclamó Oscar, furioso, mientras el caos se desataba a su alrededor. Freddy sonrió, una sonrisa torcida y malévola. «Siempre supe que este día llegaría, pero no soy yo quien tiene que explicar». Su mirada se deslizó hasta Sofía. Ella también tiene su parte en esto. La revelación fue como un balde de agua fría. Sofía, con el medallón aún en su mano, se tambaleó. No sé de qué hablas». Su voz se hizo un susurro quebrado. «Oh, pero sí lo sabes». La sonrisa de Freddy se amplió. «La historia de tu madre y la mía está entrelazada con la de Alejandro y su padre». La confusión giraba como un torbellino en la mente de todos. La verdad empezaba a chisporrotear, y cada segundo se sentía como una eternidad. Alejandro no podía procesarlo. «¿Qué tiene Sofía que ver con esto?», preguntó, su mente contradiciéndose, buscando respuestas en los ojos de su madre. Freddy se inclinó hacia adelante, su voz un susurro peligroso. «Sofía es la heredera de toda esta locura. Su madre era parte del juego, y su conexión con el linaje de tu padre es más profunda de lo que creen». El cuarto se sumió en una pesadez abrumadora. La pieza clave que hacía girar el tablero
estaba en ellos, rota en un momento. Sofía era más que un matrimonio por conveniencia. Era el centro de una guerra que ni ella entendía. «No puedo creerlo», dijo Alejandro, su voz temblante, incapaz de sostener la verdad. «Esto es una locura». Antes de que pudiera respirar, el sonido de sirenas resonó a lo lejos. Un verdadero caos empezaba a desatarse, y con él una oleada de pánico se apoderó de la sala. Nadie sabía qué esperar, pero lo peor aún estaba por venir. Un tercer disparo sonó a través del aire. Se escuchó un grito desgarrador cuando una figura se desplomó hacia el suelo, y las sombras se hicieron más densas. Era Óscar, su mirada vacía mientras caía al suelo, su cuerpo golpeando con un aterrador estruendo. Nadie podía comprender por qué. Solo había silencio, incredulidad y terror. La historia estaba a punto de despegar en una dirección que nadie podría predecir. ¿Quién estaba detrás de la cortina? Las sombras del pasado dejaron de ser solo ecos. Las preguntas giraban como un torbellino. La verdad se alzaba, insaciable y hambrienta, preparada para devorar a los que no estuvieran listos para enfrentarse a ella. Esto apenas comenzaba. La sala se llenó de un silencio sepulcral tras la caída de Óscar. Alejandro sintió como el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor en su pecho. La realidad se retorcía. El horror con cada segundo se volvía más intenso. Sofía, aterrada, retrocedió hasta chocar con la pared, sus manos temblando mientras el medallón brillaba tenuemente entre sus dedos. ¿Esa era la clave de la verdad? ¿Qué había desatado? El escenario estaba impregnado de un caos palpable. La madre de Alejandro, desplomada en el suelo, el brillo en sus ojos apagándose. «¡Dios, mamá!», gritó, su voz desgarrándose mientras se lanzaba hacia ella, pero una sombra oscura se interpuso en su camino. «¿Tus sentimientos por ella son más fuertes que tu lealtad familiar?», dijo Freddy, sus ojos llenos de malicia. «¿Qué elegirá el hijo del traidor?». La pregunta quedó flotando en el aire como un veneno, mientras Alejandro luchaba por contener su furia. Nunca había confundido el amor por Sofía con lealtades familiares, pero en ese instante todo parecía jugárselo en una balanza. Justo en ese momento, un sonido agudo resonó en la entrada. Un grupo de hombres armados con insignias de la policía irrumpió en escena. Las sirenas aullaban, inundando la mansión con un ruido ensordecedor. «¡Ay! ¡Policía! ¡Al suelo!», gritó uno de ellos, desenfundando su arma y señalando a Freddy. Alejandro se quedó perplejo. ¿Por qué ahora? La confusión lo envolvió. El caos creció aún más, con los hombres encapuchados retrocediendo y los policías abriendo fuego para desarmarlos. «¡Esto no ha terminado!», gritó Freddy, justo antes de desaparecer entre el humo y las sombras. Nadie había esperado que esto sucediera. Las fuerzas del orden habían llegado, y había más en juego de lo que pensaban. Sofía colapsó, el medallón resbalando de sus manos y chocando contra el suelo. Alejandro lo recogió, sintiendo su frío contacto, pero su atención se volvió nuevamente hacia ella, su rostro empapado en lágrimas, el terror impreso en sus facciones. «Sofía, levántate», la llamó, la voz cargada de desespero, pero fue entonces cuando ella lo miró, y en sus ojos había algo que lo heló hasta los huesos. «¿Cómo puedes amarme?», susurró, su voz temblorosa. «Soy solo una herramienta en este juego. Tu padre, él es quien me utilizó». El mundo de Alejandro se hundió en un silencio aplastante. La revelación golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo, Sofía? Si te lo dijera, destruiría todo por lo que luchamos. Tu padre me ha usado siempre, y mi madre, ella sabía lo que pasaba. Este medallón es el símbolo de nuestro pacto. Cada palabra que salía de sus labios parecía derrumbar todo lo que había creído. La incredulidad lo ahogaba. ¿Era Sofía una víctima o un peón del pasado? Un nuevo rugido de disparos resonó fuera.
Se oía el movimiento de la policía, rodeando la mansión. Alejandro sintió que no solo su mundo personal se desmoronaba, el destino de Sofía estaba grabado en un guión que ni él podía prever. Pero entonces, el giro final llegó en forma de una figura que se abrió paso entre los caos. Era una mujer, su rostro escondido tras una capucha oscura, que no parecía de este mundo. Sin mediar palabra dio un salto hacia adelante, cruzando la sala con agilidad. Cuando se detuvo frente a Sofía, levantó las manos, revelando un objeto resplandeciente. Otra copia del medallón. Ella es la verdadera heredera, Sofía. Eres la elegida, susurró la extraña, sus ojos destilando un poder antiguo, como si la esencia de la vida misma latiera entre sus manos. La revelación atravesó la habitación como un relámpago. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, un cuestionamiento profundo de su propia realidad. Todo lo que pensaba saber se desmoronaba, y ahora había un nuevo jugador en la mesa. «¿Qué está pasando?», exclamó, buscando respuestas en la mirada de la misteriosa mujer. El futuro los miraba desde las sombras, y el pasado apenas comenzaba a revelarse. La historia nunca fue lo que parecía, y lo que vendría marcaría sus vidas para siempre. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué significaba todo eso? Una nueva era de confusión, intrigas y secretos apenas comenzaba a desvelarse. La sala permanecía electrificada, como si cada respiración estuviera embarazada de tensión. Alejandro se encontraba paralizado, mirando a su padre, el hombre que había marcado cada rincón de su vida. Ahora el tiempo parecía haberse detenido. Sofía, a su lado, sostenía el medallón con fuerza. Sus ojos reflejaban el horror de la revelación. «¿Tú eres mi padre?», preguntó Alejandro, la voz ahogada por la incredulidad. En su mente, todo lo que sabía sobre su familia colisionaba, y la verdad pesaba como una losa en su pecho. «Sí, Alejandro, pero no como tú crees». La voz del hombre era suave, casi seductora, pero había una fría determinación detrás de cada palabra. «He venido a reclamar lo que es mío, lo que es tuyo». Sofía tembló a su lado, y en ese instante, los recuerdos empezaron a inundar la mente de Alejandro. Las traiciones, las mentiras, todo lo que había construido caía a pedazos. Pero el tiempo para pensar se esfumó cuando una figura emergió del caos, un destello desgarrador. «¡Alto!». La mujer con la capucha echó hacia atrás la cabeza, revelando una cara familiar. Era la madre de Sofía. Se movió con una agilidad sorprendente y se plantó frente a Freddy. «No permitiré que lastimes a mi hija». «Madre», musitó Sofía, desesperada. Las emociones se entrelazaban como hilos en una tela rasgada. La madre de Sofía levantó una mano y un poder palpable llenó la sala. «Esta historia no se acaba aquí. Sofía, tú eres la verdadera heredera. Este medallón», señaló, «te conecta con nuestra historia, una historia que nunca debió ocultarse». Alejandro observó a Sofía, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de miedo y determinación. La revelación parecía despertarla de un profundo sueño. El medallón no era solo un objeto, era un símbolo de su identidad, un enlace con el pasado, y ahora era su única esperanza. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Sofía, su voz resonando en el tumulto de la habitación. «¿Qué debo hacer?». Justo en ese instante, un estruendo resonó fuera de la mansión. La policía había llegado. Las luces destellaban en el exterior, llenando la habitación de color y esperanza. Alejandro sintió que la adrenalina corría por sus venas. Era el momento de levantarse. «Debemos salir de aquí, juntos». Empezó a caminar hacia Sofía extendiendo la mano. «No permitiré que te hagan daño». Freddy se apagó como una chispa, su mirada ahora frágil. «No entiendes, el pasado no se olvida. Estás atrapado en un juego que no comprendes». «¡Basta!», gritó Alejandro con fiereza, su voz resonando con la fuerza de una tormenta. La decisión se cernía en el aire y en su pecho latía la necesidad de proteger. «No dejaré que esto acabe así». Sofía se unió a él.
la conexión entre ellos más fuerte que nunca. Vamos, debemos irnos. Mientras corrían hacia la puerta, un nuevo disparo resonó. Pero esta vez no era uno que les apuntara. Era una figura del lado de la policía, un agente que había visto todo. ¡Alto!, gritó. ¡Ríndanse ahora! El caos se desató una vez más, pero Alejandro y Sofía se aferraron el uno al otro. La luz del día se colaba por las ventanas, prometiendo una nueva vida, un nuevo comienzo. Finalmente, en medio de ese tumulto, Alejandro se giró hacia su padre, cuyas sombras finalmente se desvanecían. Fuerzas del orden rodeaban la casa. La verdad empezaba a salir a la luz, pero cada paso que daban, el camino seguía lleno de incertidumbres. Sofía se volvió hacia él, sus ojos todavía preocupados, pero había luz en su mirada. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Y así, mientras se alejaban de la mansión, un nuevo capítulo se abría ante ellos. La verdad siempre encuentra su camino, y su historia apenas comenzaba. Pero antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora a mi canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando contenido impresionante. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque me encanta leer lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo y asegurar que no te pierdas lo que vendrá. No esperes.